escuchar ahora al señor Eduardo Cooper, quien también es miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias de Costa Rica y es fundador y presidente de la empresa Sunshine Solar. Él nos va a hablar sobre la situación actual y perspectivas de la generación distribuida en el país. Ya don Eduardo lo tenemos listo con la charla y preparada su presentación, así que don Eduardo, muchísimas gracias y muy buenos días por estar en este congreso. Muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Eh, Habiendo escuchado a don Roberto y a Alice, se torna interesante como esa conversación y este congreso, del cual una vez más los felicito eh, por llevarlo a cabo, pero estos temas ya son bastante recurrentes en nuestro país. ¿Qué hacer para transformar nuestro monopolio energético preservando el monopolio? Va a ser difícil, nos va a costar como sociedad hacer ese logro. Más allá, mientras esa conversación continúa, la tecnología y el cambio tecnológico no espera y no va a esperar ese cambio. Y de hecho, por eso, tal vez esta charla sobre generación distribuida, dónde estamos y qué hemos logrado en este campo más bien. Porque generación distribuida nos llega como un cambio tecnológico que nos viene a dar una solución. A hoy les puedo contar que empezamos en el tema de los paneles solares. Allá en el año 2010 empiezan a poner en nuestro país con algo que se llamó el plan piloto, donde el INSE aceptó que se pusieran algunos paneles. Posterior, en el 2016, ya establecimos un reglamento a nivel para ese momento ya las distribuidoras habían puesto 3 sistemas solares de buen tamaño. Pero los consumidores a hoy estimamos, y esto es un verdadero estimado porque no tenemos acceso a estadística perfecta, nos tratamos de montar sobre la importación de paneles al país. A hoy podríamos decir que el sector privado ya ha invertido casi 70 millones de dólares en paneles solares. Pero más allá de la inversión que ha hecho, que es obviamente ya de buena envergadura e importancia, lo más interesante es que ya hayan casi 3.000 sistemas solares en el país. No puede ser que 3.000 personas hayan decidido poner paneles y estén equivocados. Evidentemente, los paneles solares nos causan un ahorro, si no, no lo estaríamos poniendo. Ya somos un país suficientemente verde y entonces esto aquí en los últimos 5 años evidencia que hay formas de tener energía más barata. A hoy, sin embargo, la energía solar distribuida aún es apenas el 1% de la energía del país. Ejemplos, California ya cerca del 30%, Alemania cerca del 40%. Entonces eso dice la capacidad que todavía tendríamos nosotros de poner mucho más paneles solares. Irónicamente, en el Plan Nacional de Energía de solo el año 2018, se dice que nos va a tomar décadas siquiera empezar en este tema. Pareciera ser como que el ICE o distribuidoras o nuestra sociedad tiene un concepto de cambio tecnológico mucho más lento que el que venimos evidenciando. ¿Cómo es una instalación promedio en nuestro país? En nuestro país el tamaño promedio no es grandísimo, son solo 17 kilowatts, son inversiones de $26,000 que logran un ahorro promedio de $5,000 al año. El 98% de las instalaciones se hacen con un objetivo de ahorro. Eso quiere decir que estamos recuperando la inversión en 5 años. Esto, como les decía antes, empezó en el 2016. Si en el 2016 pusimos un panel y se recuperó la inversión en 5 años, eso quiere decir que a partir del 2021, hoy aquí donde estamos, tenemos energía gratis. Pues ese panel lo que requiere es de 2 lavaditas al año y sigue tomando la energía del sol. No se requieren concesiones para tomar la energía del sol, nos las da todos los días, nos las da donde sea que estemos y nos las da donde lo ocupemos. El panel solar tiene una vida útil de 25 años. Entonces recuperé mi inversión en 5 y me quedan 20 años de energía prácticamente gratis. O sea, ya tenemos muchas instalaciones en nuestro país cuyo costo energético es 0. Sin embargo, todavía tenemos temas que no hemos solventado y que hemos aprendido durante estos 5 años. Los plazos de los trámites. Nos toma en este momento tramitología, pedir permisos, aproximadamente 5 meses en promedio. El plazo de construcción, 2 semanas. Sí, somos un país de trámites.
Y aún así tenemos que hacer una inversión en medidores que nos pide el sistema de $1,800, que es considerable considerando la inversión promedio que hizo DACO. Hoy por hoy, como operamos en generación distribuida, es básicamente en dos metodologías. Una es interconectados, que estamos a la red nacional y entonces trabajamos junto con la red, y otro es no interconectado. El no interconectado básicamente es, o en isla, es que nosotros tenemos baterías, producimos nuestra propia energía y no interactuamos con la red eléctrica nacional. Cuando interactuamos en Costa Rica, hemos estado trabajando los últimos 5 años con medición neta sencilla. Eso básicamente es que le entregamos a la distribuidora y retiramos de la distribuidora, y la diferencia se netea, pero se netea en función a kilowatts que vayan o vengan, no en función económica. La medición completa, que es más bien que si nos sobra energía, que el domingo no se consumió, se la podríamos vender. Eso no está operando en nuestro país. Y el cero inyección es un signo de pregunta, que es qué pasa cuando estoy interactuando pero no inyecto. Hasta ahora ha habido ahí una zona gris que estamos por aclarar y ya les voy a contar el cómo. Entonces, esto es cómo es que hemos estado operando hasta ahora los últimos 5 años. ¿Qué hemos aprendido? Llevamos 5 años de estar poniendo paneles en nuestro país, como veían, y hemos aprendido lo siguiente. Resumen muy rápido, por lo menos que yo he logrado interpretar. El estar inconectado sin entregar, no hay claridad. Esos paneles en la esquina de abajo que están viendo, ese es el techo del Banco Central. No hay claridad si yo solo pongo el 1% de mi energía, porque es que le tengo que preguntar a la distribuidora. Hay una zona gris que necesitamos aclarar. Nos tienen un tope de penetración. Ya el 20% de los circuitos de Costa Rica no pueden poner paneles. Entonces, concluimos que el cambio tecnológico nos beneficia a todos, nos da energía más barata, pero en nuestro país ya el 20% del país no puede instalar un solo panel. Estamos cerrados. El 15% salió arbitrariamente, no hay estudios que lo evidencien. No lo hemos cambiado. Perdón, ahí puse un 10, eso se me corrió, es un 20% que están cerrados. Nos limitan el tamaño. Si nosotros vamos a entregar y recibir, no nos devuelven más que el 49% de lo que consumo, tenemos que regalar el resto. Eso obviamente discrimina de un consumidor versus otro. Hoy por hoy no nos permiten producir en un sitio y consumir en otro. Nos dicen si producimos, tenemos que consumírnoslos en el mismo sitio. Aunque eso nada tenga que ver con el monopolio energético. Permisos. Irónicamente, hoy le tenemos que pedir permiso a la distribuidora de energía, que es evidentemente la que va a dejar de facturar esa energía. Le estamos yendo a pedir permiso, obviamente a quien no quiere que pongamos. Esa función de juez y parte, vieran lo difícil que nos ha hecho, obviamente, la penetración de esta nueva tecnología en nuestra sociedad. Nos están pidiendo 6 meses de consumo histórico para poder poner paneles. En otras palabras, un edificio nuevo, un centro comercial nuevo, una fábrica nueva, no puede poner paneles hasta que haya tenido 6 meses de consumo. Entendemos por qué, pero bueno, ahí está. Nos piden los medidores. Esos medidores simplemente acarrean un costo adicional, medidores que son innecesarios para todo efecto. Exoneración, existe una exoneración, sí, sobre los paneles o los inversores, no sobre el resto del equipo. Y la viabilidad, cuando se nos otorga una viabilidad, nos dan 3 meses para construir. En otras palabras, estas son como las reglas con las que hemos venido trabajando y que cada vez limitan más. Si no las cambiamos al ritmo al que vamos, dentro de solo 2 o 3 años, la mitad del país no podrá poner paneles. Simplemente se cierran todos los circuitos. Dentro de 7 años se quedaron sin paneles. En otras palabras, solo 15 de cada 100 costarricenses pudieron ahorrar. Injusticia creada para los que pusieron más rápido. Se dice que son los ricos. No, como vieron el tamaño promedio, no son las instalaciones grandes, las hay de todo tamaño. Entonces ya estamos creando una verdadera injusticia en nuestra propia sociedad, limitándole el avance tecnológico, dándoselo a unos y no a otros. Bueno, pero no son los paneles el verdadero transformador. Y ya llegamos. Hace 5 años en este congreso hablábamos de la penetración de los paneles. Muy interesante, era lo que llegaba, le había llegado su momento porque el precio del panel había descendido muchísimo. Hoy, y así veíamos el mañana, ese mañana ya está aquí, es la batería. Incorporar la batería en cada uno de los distintos lugares de la cadena comercial de la energía la transforma radicalmente. ¿Y por qué la batería? Pues básicamente porque la batería ha bajado de precio dramáticamente.
La batería, les diré que cuando nosotros empezamos en este tema allá en el 2014, un kilowatt hora de batería estaba cerca de $1,200. En este momento, un kilowatt hora de batería ya está en $380 y sigue bajando. Con el deployment que se ha dado de carros eléctricos, obviamente la fabricación de baterías a gran escala ha crecido mucho, el precio de la batería ha seguido bajando. Entonces, lo que termina sucediendo es que si podemos almacenar la energía, damos un paso más. El panel solar nos daba la energía en el día, pero con la batería la vamos a poder guardar y usar en la noche. Esa es la verdadera disrupción. ¿Qué va a hacer el ICE para transformarse a la velocidad que se está transformando la industria de la batería? Pareciera que le va a costar, porque le ha tomado años esta conversación de qué hacer con sus gastos, qué hacer con sus costos y cómo bajarnos el costo eléctrico. ¿Cómo hace entonces la batería para bajarnos el costo eléctrico? Esencialmente lo que ya está sucediendo, y en el país ya se han hecho bastantes instalaciones de este tipo, es que vamos hacia tener múltiples fuentes de energía, o lo que le llamamos microredes. Esto lo veíamos venir en congresos de energía anteriores, ya está aquí. Ya tenemos ejemplos bastantes de microredes eléctricas con un payback que anda también entre 5 o 6 años. Tenemos un caso que tiene una recuperación de inversión de 1 año. Y en esencia lo que una microred hace es que toma 3 fuentes eléctricas, la del sol, la de la batería y la del ICE o la distribuidora. Y una computadora con inteligencia artificial y un controlador decide de dónde utiliza esa energía. La va a utilizar de la fuente más barata en la hora que mejor le convenga del día. Si las tarifas que don Roberto nos ponga son más caras al mediodía, pues entonces evidentemente vamos a utilizar otras fuentes de energía a esas horas. Si las tarifas son más baratas en la madrugada, pues obviamente la batería probablemente la cargaremos en la madrugada. Pero entonces empezamos a lograr una independencia energética de la red nacional, cada consumidor en su sitio, en su casa, en su fábrica, en su comercio. Y esto lo veíamos venir, ya llegó. Entonces, ¿qué es el recurso distribuido? Ya no son paneles solares únicamente, sino que el recurso distribuido empieza a ser nuestra autogeneración de energía que vamos a tener de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, adaptada a la necesidad de cada consumidor. ¿Contribuye a la estabilidad energética? Por supuesto que contribuye. Más bien, hay baterías que hasta podrían proveer energía al ICE o a las distribuidoras en momentos en que la red nacional lo ocupe. Entonces, podría ser que uno exporte energía. Sí, de hecho ya se hace en muchos países. Australia tiene este ejemplo muy bien vivido. Propicia la reactivación económica, por supuesto. Como vimos, ya el sector privado en solo 5 años ha invertido $70 millones, casi 80, en paneles solares. La penetración de la batería simplemente va a ser mucho más inversión de parte de todo el sector privado en busca de una energía más barata. Respeta el monopolio estatal, lo está respetando, porque el monopolio estatal es sobre la compra y venta de energía, no sobre la producción de mi propia energía. Si yo produzco mi propia energía y la utilizo para mí, estoy guardándole el respeto a ese monopolio estatal que parece que nuestro país quiere preservar. ¿Y contribuye a la competitividad del país? Pues por supuesto, porque es la forma como la tecnología nos ha ayudado a bajar el costo energético. No estaríamos poniendo baterías y no estaríamos poniendo paneles, sino es porque la resultante es una factura eléctrica mucho menor a lo que teníamos antes. Yo creo, escuchando la charla anterior, que esta es la competencia del ICE. Si bien el ICE todavía se considera un monopolio, en realidad sería miope no darse cuenta que la competencia no es otro ICE. La competencia es la transformación tecnológica que ya llegó y no le dio tiempo de asimilarlo. Cambios regulatorios que tenemos entonces que tomar en cuenta. Bueno, desde el 2016, cuando empezamos en esto y veíamos todo lo que se podía venir, empezamos una conversación. Uno, para mejorar ese reglamento, como les decía, si seguimos en el camino en que vamos, pues básicamente dentro de 3 años no se podrá poner un panel en la mitad del país. Entonces hemos estado trabajando en un decreto que es un cambio al reglamento. Ese decreto, aquí me atreví a poner que va a estar firmado por el señor presidente de la República ahora en junio. Les puedo decir que ya fue enviado al Departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial
y ha sido una ardua negociación que hemos llevado durante 3 años. Y eso se resume básicamente aquí como traté de esgrimírselos en un resumen. Pero también hemos venido trabajando durante los últimos 2 años un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, el 22.009. En ese proyecto de ley tratamos de hacer ciertos cambios. Ese proyecto de ley ya pasó por la comisión y salió dictaminado unánimemente y fue convocado a horas extraordinarias. Me atrevo a poner, opinión mía, que tal vez para diciembre de este año ya logremos tener esa ley. Si alguno de estos dos logra concretarse en nuestro mecanismo regulatorio del país, en el Ejecutivo el decreto y en el Legislativo la ley, pues entonces habremos tal vez dado un salto como país y aceptado las nuevas tecnologías. Lamentablemente viene con y sin algunas cosas. Por ejemplo, mantenemos el neteo sencillo de los 3, que yo entrego y retiro energía, eso persiste. El neteo completo se logra en la ley. Si la ley pasa, no se logra en el reglamento. La generación en un sitio y consumir en el otro. Esto es muy lamentable que a hoy donde estamos ya no va. Ninguno de los dos proyectos lo contempla. Lo habíamos puesto ahí porque no entendemos y a estas alturas sigo sin entender porque es que yo no puedo producir mi energía en un sitio, pagarle a la distribuidora para que me la transporte y me la entregue en otro sitio. Hay muchos consumidores allá afuera que no tienen el espacio de techo y entonces obviamente se quedarán sin el beneficio de energía más barata, porque esto no es permitido. Tuvimos que ceder en ese tema durante la conversación porque ese pareciera fue el talón de Aquiles. Esa fue la piedra que frenó el proceso del cambio regulatorio. Entonces ahora así es como vienen. Habrá que ver si en el Congreso de la República eso se mantiene así o se podrá cambiar. Sería mucho más beneficioso para el consumidor costarricense si ese tercer renglón se incluyera. Se incorporan las baterías, muy bueno, en ambos temas ya viene la incorporación de las baterías. Ahí también les puedo contar una pequeña actualización y es que también se encuentra en el Departamento de Leyes y Decretos ya de Casa Presidencial la exoneración de las baterías de gran tamaño precisamente para esto. Si el señor presidente lo tendrá bien y lo firma pronto, pues entonces lo que vamos a ver es más aún esa penetración de baterías. Detrás del medidor se requiere permiso. Esto es eso precisamente del área gris que les decía. Si yo pongo un sistema y no interactúo con la red, pero estoy conectado, esperamos eso se aclare aquí, deje de ser una zona gris. El límite del 15% por circuito, que es lo que ya nos está saturando como país, va a ser sometido a estudio. O sea que habrá un límite diferente en cada circuito según lo que el estudio arroje. El límite del 49 se elimina. Se requerirá ese medidor extra, se elimina. Muy importante, vamos a poner entonces ya un árbitro o un regulador en el medio. En el decreto se establece que sea el MINAE el que regula la materia. En la ley se establece ya que ese árbitro sea el ARECEP. Y muy importante, quien otorga el permiso. Irle a pedir permiso a quien le vamos a bajar la factura no ha hecho obviamente ningún sentido y eso lo lograríamos cambiar. Así es como está al día de hoy el cambio regulatorio. Evidentemente no lo hemos logrado. Tenemos sentada esperanza de que todavía este gobierno acepte el cambio, nos deje hacer esta transformación para poder permitir que la tecnología nos siga dando una energía limpia y más barata. Si no logramos este cambio en el decreto y no logramos este cambio en la ley, pues entonces sí tendremos un problema porque en pocos años como país le habríamos dicho que no al cambio tecnológico y nos habríamos tenido que amarrar aún más a esas altas tarifas que nos dan las distribuidoras. Ese es un resumen de dónde estamos en generación distribuida y cómo está el cambio regulatorio. Excelente, don Eduardo. Muchísimas gracias. Estamos revisando en el chat porque sí tenemos varias consultas de los participantes. Entonces estoy esperando que me las envíen para poder aclarar las consultas. Vamos a ver. Aquí tengo una. ¿Cuánto es la inversión inicial para una residencia promedio de una zona urbana? ¿Y cuáles son los costos de mantenimiento y los costos de sustitución de infraestructura? Entonces me pone, por ejemplo, baterías, inversores, medidores, y cada cuánto tiempo se debe cambiar los accesorios de un sistema fotovoltaico.
Una casa puede andar desde $2,000 hasta $20,000, dependiendo del tamaño de la casa y lo que se consuma, porque la cantidad de paneles que le vamos a poner va a depender de lo que esa casa consume. La vida útil de los paneles es 25 años, la de los inversores se tiende a hacer, la industria utiliza 13 años. El mantenimiento que hay que hacerle, nosotros por lo menos lo hacemos 2 veces al año y esencialmente es lavar los paneles y revisar que todas las conexiones estén bien, porque no hay piezas móviles, no hay desgaste. Dependiendo de dónde estén ubicados, así es más bien la contaminación que se causa por polvo. Entonces es muy variable. Y también la cantidad de paneles y sistema a instalar depende de la radiación. Instalar un panel en Ciudad Quesada difiere mucho de instalar un panel en Liberia o de instalarlo en Cartago. Entonces no es tan fácil la respuesta. Por eso aquí pretendí más bien darles números promedios. Excelente. Vamos a esperar a ver si tenemos otra consulta. Hay varios comentarios que estaban haciendo los participantes que estuvimos revisando y muy interesantes. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Estoy pendiente que mis compañeros me envíen alguna de las otras preguntas. Me confirman, por favor, nada más. A modo de comentario, Sí, la señor. principal preocupación que hemos tenido es la evidente oposición cada vez más fuerte de parte de las distribuidoras a que nosotros hagamos esta penetración tecnológica en la sociedad, ¿verdad? Las distribuidoras cada vez se han percatado más que a ellos se les baja la factura y entonces están causando una seria oposición, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, para que el cambio en el país no se dé. Y me parece a mí que aquí, desde un congreso como este, lo que corresponde es hacer lo contrario, es pedir al país que si quiere preservar ese monopolio en la red eléctrica nacional, al menos nos permita al consumidor individual hacer en su casa, su fábrica, su comercio, lo que cada uno quiera. Y esa es, pues, básicamente la batalla que hemos estado dando por lograrlo. De lo contrario, el país se va a quedar atrás. Don Eduardo, nos consultan si usted conoce o entiende realmente cuál es la causa raíz técnica del límite del 15%. Sí, la conozco. El 15% surgió de una reunión. No hay un estudio técnico, no existe, no está guardado en ningún lado. Sin temor a equivocarme, se lo puedo decir. El 15% surgió a la carrera para poner un tope sobre una tecnología que iba a llegar al país y que no conocíamos. Entonces, como no sabíamos cómo establecer ese límite, en el primer reglamento se puso, póngase 15, pero en ese reglamento también se puso que nos dábamos 2 años para actualizar ese reglamento, porque estábamos muy conscientes que el 15 era muy aleatorio. Ya pasaron 5 años y no hemos actualizado el reglamento y nos quedamos con el 15. Darle un ejemplo, en República Dominicana hay circuitos que tienen hasta una capacidad del 120%. Entonces, ¿por qué aquí nos limitamos al 15? El 15 se traduce a que Costa Rica nunca podrá tener, hoy por hoy, más de un 15% de su producción de energía del sol, a pesar de que es la energía más barata que ya tenemos. Interesante. Termino con esta consulta, don Eduardo. Dice, ¿podrá usarse esa capacidad instalada diseñada para afrontar los picos de demanda para usarse y almacenar energía vía hidrógeno o hacia amoníaco? Ácido amoníaco debe ser. Bueno. Claro, sí, tanto el amoníaco como el hidrógeno son otros métodos de almacenamiento de energía, o la batería de litio, ¿verdad? La batería que ahora viene en los carros. ¿Dónde almacenemos la energía? Pues eso ya es una conversación de cuál método de almacenamiento es el más económico y para qué tipo de almacenamiento se va a hacer. Entonces, hidrógeno, amoníaco o litio son fuentes, son sitios de almacenamiento. Si nosotros podemos coger la energía barata del sol, como el caso que ya tenemos, que alguien que ha producido por más de 5 años no le cuesta nada la energía y la puede almacenar, entonces evidentemente va a poder utilizar esa energía para bajar picos, por supuesto, porque entonces una batería le daría la energía que ocupa en esos picos de demanda. Entonces la batería viene a bajar la demanda, mientras que el panel solar viene a darnos energía. La gran mayoría de las facturas de los industriales de este Congreso se cobra de dos maneras, energía y demanda. Vamos a poder ya, gracias al cambio tecnológico que estamos viendo, proveer energía y proveer demanda. Excelente, muchísimas gracias, don Eduardo. De verdad que muy interesante la charla. Y bueno, con esto concluimos entonces su participación. Gracias por estar en el Congreso de Energía y Ambiente.